¿Quieres saber cómo hacer peso muerto sumo paso a paso? Hacer una técnica correcta y eficiente. Mi nombre es Víctor Vázquez, soy campeón de España de Powerlifting, cofundador de RV Strength y profesor en Fit Generation. Y en este vídeo te voy a explicar paso a paso, detalle a detalle, cómo hacer peso muerto sumo a la perfección. En Powerlifting hay principalmente dos tipos de peso muerto convencional y peso muerto sumo. Se diferencian en que el peso muerto convencional, las manos están por fuera de los pies, y en peso muerto sumo, las manos están por dentro de los pies, es decir, en la posición del stand. El peso muerto sumo requiere de mayores demandas de movilidad y mayores demandas de control técnico que el peso muerto convencional. Así que vamos allá, vamos a meternos de lleno en cómo hacer correctamente este peso muerto sumo, y para ello vamos a dividir la técnica en 3 puntos. Por un lado vamos a tener el setup, que es fundamental. El setup es la colocación, cómo nos vamos a colocar antes de empezar a hacer el ejercicio en sí, cómo es nuestra posición con respecto a la barra. En segunda parte vamos a tener el despegue, cómo vamos a iniciar la primera fase del levantamiento, y por último vamos a tener el bloqueo. Recordad que el peso muerto es el único ejercicio que no tiene una fase excéntrica que previene a la concéntrica, es decir, no hay que bajar para luego subir, sino que se inicia desde cero directamente. Por eso partimos de la posición, el despegue y el bloqueo, esas 3 grandes fases. Lo primero va a ser la separación de nuestros pies, lo que se llama el stance. Cómo de amplio vamos a colocar nuestros pies. Dependiendo de cómo de amplio, vamos a diferenciar principalmente tres tipos de peso muerto. Peso muerto semisumo, si nuestras piernas están por fuera de nuestras manos, pero estamos en un stand bastante cerrado. Peso muerto sumo, normal. Y peso muerto sumo muy amplio, que sería cuando abrimos muchísimo los pies, prácticamente que nuestros pies estén rozando contra los discos. Cuanto más abramos nuestros pies, vamos a optar por una posición más vertical, menos trabajo sobre la espalda, sobre la musculatura de la cadera y menos rango de movimiento. Cuanto más cerremos nuestro stance, vamos a optar por un mayor rango de movimiento y un ejercicio más híbrido, más dominante de la cadena posterior. El peso muerto semisumo se va a parecer mucho al peso muerto convencional a la hora de la ejecución. El consejo que os doy es que vuestras tibias estén perpendiculares al suelo, es decir, vuestras tibias estén rectas en la posición de inicio. Esto va a ser clave para estar en una posición eficiente, donde vamos a ser capaces de empujar fuerte con nuestras piernas, también de utilizar nuestra musculatura de la cadera y de no necesitar demasiadas demandas de movilidad de los aductores y una posición muy incómoda. En ese término medio, como se dice, está la virtud. La segunda fase, una vez ya tenemos esa separación de los pies, va a ser, vale, ¿y hacia dónde oriento mis punteras? Porque yo puedo tener una amplitud, un stance, y orientar mis punteras más hacia afuera o más hacia el frente, en esa misma amplitud. Pues mirad, esto va a depender de vuestras características como atleta. Para la mayoría, ¿qué os voy a decir? Que vaya acorde a vuestra separación de los pies. Es decir, que esté aproximadamente en unos 45-35 grados de amplitud. Pero podemos orientarla más al frente o más hacia afuera si queremos potenciar un punto u otro. Y esto va a ir de la mano con la activación de nuestro glúteo. Si oriento las punteras más al frente, vamos a tener menos activación del glúteo en la posición de inicio. ¿Esto qué va a hacer? Va a perjudicar nuestro despegue, pero va a facilitar nuestro bloqueo. Atletas que tengan un despegue muy agresivo y un bloqueo que se les complica, van a optar por punteras hacia el frente para facilitar el bloqueo. Sin embargo, si oriento las punteras hacia afuera, voy a conseguir una mayor activación de mi glúteo en el despegue. Al conseguir una mayor activación del glúteo voy a facilitar este punto y luego se complicará el bloqueo porque no voy a tener tanta capacidad de activar el glúteo en el bloqueo. Punto número 3, ya nos pasamos al agarre. ¿Cómo de amplio vamos a agarrar? Pues mirad, hay atletas que tienden a agarrar muy cerrado con el objetivo de reducir aún más el rango de movimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Si analizamos una barra olímpica, una barra de powerlifting, vemos que en el centro no hay moleteado, no hay parte rugosa. Al no haber parte rugosa, lo que va a pasar es que el agarre va a tender a abrirse. Entonces, mi recomendación para la inmensa mayoría es que en peso muerto sumo, no en convencional, en sumo, vamos a agarrar al inicio del moleteado, justo en la parte que inicia el moleteado,
con la parte lisa. Como estáis viendo, ahí en ese punto de la barra es donde agarraremos, que es la parte más eficiente para aprovecharnos de esa rugosidad que nos facilita el agarre. Lo siguiente sería qué tipo de agarre vamos a utilizar. En powerlifting encontramos dos tipos de agarre principalmente. Tenemos por un lado el agarre mixto, que sería una mano se sitúa en pronación y la otra en supinación, y tenemos el agarre hook, que las dos manos estarán en pronación, pero utilizaremos nuestro pulgar para hacer lo que se llama el agarre gancho, que viene de la halterofilia. ¿Qué agarre me recomienda Víctor utilizar? ¿Sumo o hook? Pues mirad, depende de tus características como atleta y va a depender de varios factores. Empezamos por el agarre mixto. El agarre mixto es el más sencillo, el más intuitivo. Es un agarre que no requiere de ningún perfeccionamiento técnico, simplemente una mano la supinamos y agarramos de esa forma. Es un agarre más activo, vamos a tener más contacto, más tensión con la barra, pero es un agarre que tiene un gran perjuicio, y es que al supinar una mano vamos a generar un desbalance, un desbalance unilateral. ¿Qué es lo que pasa al generar una supinación? Pues principalmente que el dorso de la mano hace que la barra se separe de nosotros un poco. Una mano va a estar más pegada a nuestro muslo, a nuestras tibias, a nuestro cuerpo en general, que la otra. La supinada se va a generar más separación. Por eso, el peso muerto sumo, al ser un movimiento tan técnico, el agarre mixto genera muchos inconvenientes. Y así se ven muchísimos atletas que tienden por utilizar la otra opción, que es el agarre hook. El agarre hook, como os decía, es doble prono, con lo cual todos estos problemas de la inclinación, la rotación, es decir, esa posición asimétrica nos las quitamos. Vamos a estar en una posición simétrica, con una correcta activación. Pero tenemos un problema, es un agarre muy doloroso, porque cae todo el peso sobre el pulgar y genera mucho dolor. Hay muchos atletas que directamente lo descartan por ese dolor. Y aparte también requiere de cierta movilidad y longitud de nuestro pulgar. Si tenemos la mano muy pequeña, el problema es que no nos va a dar suficiente para rodear con el pulgar y poder agarrar la barra. Ahora vamos a ver cómo colocamos nuestro cuerpo con respecto a la barra. Lo primero va a ser cómo colocamos nuestra cadera. Hay mucha gente que tiende, cuando hace el peso muerto sumo, a bajar demasiado la cadera, lo que nosotros llamamos sentadillear un peso muerto. Si bajamos demasiado la cadera, lo que va a pasar es que nuestras rodillas se van a adelantar demasiado y no vamos a estar en una posición eficiente para despegar. Así que la recomendación que os doy es que desde el lado, si analizamos desde el perfil, nuestra cadera debe de estar más alta que nuestra rodilla y tenemos que centrarnos en pegar la barra más a nuestras tibias y elevar un poquito más la cadera. Recordad que el peso muerto, aunque sea sumo, es un movimiento dominante de cadera. Tenemos que utilizar ese rango de movimiento de la cadera y no intentar bajar demasiado la cadera por ser muy verticales y acabar cometiendo este error de sentadillear el peso muerto. Esto va de la mano con el siguiente punto, que es cómo colocamos nuestro hombro con respecto a la barra. Si adelantamos demasiado nuestros hombros con respecto a la barra, esto se analiza muy bien desde el lateral. Si analizamos desde el lateral y vemos que nuestro hombro se ha adelantado con respecto a la barra, tenemos un problema. Y es que vamos a tener demasiado rango de cadera. Estamos en una posición en la que vamos a tender a irnos hacia adelante. Sin embargo, si llevamos los hombros muy hacia atrás, caemos en el error que hemos comentado anteriormente. Estaríamos sentadilleando el peso muerto. Lo óptimo que sería, si miramos desde el lado, el hombro y la barra deben de estar prácticamente alineados. Tenemos cierto rango hacia adelante o hacia atrás dependiendo del atleta y dependiendo de sus palancas, pero vamos a tender a que esté prácticamente en línea. Y el último punto a tener en cuenta con respecto a esta colocación sería el cuello o la cabeza. Si miramos muy hacia abajo, vamos a tender a una mayor activación de nuestra cadena anterior. Si miramos hacia arriba o hacia atrás, conseguiremos más activación de la cadena posterior. Para la mayoría, como hablábamos con las punteras de los pies, mirada neutra, mirada en línea con nuestra espalda, que zona lumbar, zona media y zona cervical estén alineadas. Pero dependiendo de las características como atleta, podemos buscar mirar más hacia abajo si queremos potenciar la cadena anterior y mirar hacia arriba si queremos potenciar la cadena posterior. Todos estos puntos compondrían la posición de inicio. Si tenemos todo esto en cuenta, ya estaremos en una posición óptima para empezar a realizar el movimiento. Recuerda, si estás en este punto, que
Si quieres aprender más sobre powerlifting, sobre fitness, sobre nutrición, en nuestro canal de Fit Generation estamos subiendo vídeos a diario. Así que aprovecha, suscríbete, así no te pierdes ninguno de este contenido y estás al día de todas las novedades. En el peso muerto sumo, esta parte del despegue es crucial para el rendimiento y os voy a dar 3 consejos que debéis de aplicar y que van a ser clave para hacer un despegue en una posición correcta. Van a ser 3 consejos que se relacionan con la atención, con qué intención y atención vamos a afrontar el levantamiento. Tienes que buscar abrir el suelo con los pies. El peso muerto sumo es un ejercicio que involucra muchísimo nuestros aductores. Para generar esa activación de los aductores vamos a buscar abrir el suelo. Imaginad que tenéis 2 placas en el suelo y queréis abrirlas. Empujamos el suelo hacia afuera. El segundo, empujar el suelo hacia abajo. No centraros en tirar de la barra hacia arriba, sino en empujar el suelo hacia abajo, como si estuvieseis haciendo una prensa. Ese empuje del suelo hacia abajo va a hacer que involucremos mucho más la musculatura de nuestras piernas y que ahora sí estemos haciendo un peso muerto sumo y no, como le pasa a mucha gente, un peso muerto convencional con las piernas abiertas, porque lo único que varía es que abren las piernas pero siguen haciendo ese tirón. No tiramos con nuestros brazos, con nuestro torso, sino que empujamos contra el suelo con nuestros pies. Y el tercer punto, y para mí quizá el más importante, va a ser que busquemos crecer hacia arriba. Hay mucha gente que se cierra mientras hace el peso muerto sumo y eso hace que se les levante la cadera, que pierdan la posición. Un tip fundamental a la hora de hacer el movimiento va a ser crecer hacia arriba. Pecho alto, mirada arriba, cuello arriba, intentar separaros y buscar llegar al techo para que junto con ese gesto de abrir las piernas y empujar hacia abajo consigamos lo que nosotros llamamos un patrón de push, de empuje. Cuando somos capaces de generar este empuje vamos a lograr que muchos más grupos musculares se intervengan, que sobre todo el tren inferior se active mucho más y que consigamos un peso muerto sumo eficiente. Hasta aquí ya habríamos despegado, la barra ya se ha despegado del suelo y está en una posición de media tibia aproximadamente, es decir, ya hemos hecho la fase más difícil de peso muerto sumo. Y ahora vendría el bloqueo. En peso muerto convencional, el bloqueo es un gesto natural, se bloquea rodilla y cadera en un gesto simultáneo, las dos se bloquean a la vez. Sin embargo, en peso muerto sumo aquí tenemos una principal diferencia, y es que en peso muerto sumo se bloquea en 2 tiempos, primero la rodilla y luego la cadera. Esto hace que no apoyemos la barra sobre nuestros muslos, que sería motivo de nulo, y que consigamos un bloqueo coordinado y eficiente. Entonces, estábamos con la barra a mitad de nuestra tibia. Cuando la barra ya esté llegando a la rodilla, bloqueamos la rodilla antes de que la barra haya llegado a sobrepasar la rodilla. Bloqueamos la rodilla y luego con ese arrastre de la barra por nuestros muslos vamos a proceder a encajar la cadera. Se bloquearía en 2 tiempos, primero rodilla y luego cadera. Esto es un gesto que requiere tiempo de automatizar y que principalmente os voy a recomendar variantes como tempos y pausas para aprenderlo. Hacer una pausa antes de la rodilla para, tras la pausa, primero bloqueo rodilla y luego cadera, ya que es un gesto que es difícil de coordinar, pero una vez lo tengáis automatizado vais a ver cómo el bloqueo sale mucho más sencillo. Y esto conecta con todo lo anterior. Si hemos conseguido un despegue eficiente, con nuestra espalda en una posición eficiente, verticales, utilizando bien nuestras piernas, y luego hacemos ese bloqueo en 2 tiempos, vamos a conseguir un movimiento fluido y coordinado, y que se diferencie de verdad del peso muerto convencional, que es lo que buscamos. Ser eficientes de verdad en este peso muerto sumo y levantar más peso, mejorar nuestra 1R. Hasta aquí estarían todos estos detalles. Sé que es mucha información, poneros a aplicarlo desde ya en vuestro entrenamiento con vuestros atletas, desde las correcciones en la posición de inicio hasta en el propio levantamiento, y recordad que esto no acaba aquí, que tenemos mucha más información y que en el link de la descripción y en el link del primer comentario fijado tenéis el enlace al técnico superior de acondicionamiento físico de Fit Generation, donde estamos Rubén y yo, donde hablamos sobre técnica de los ejercicios, donde hablamos sobre programación y en general sobre todo lo que necesitas para ser un entrenador
100% certificado de forma legal y que puedas ejercer sin ningún tipo de problema. Así que espero que os haya gustado este vídeo, espero veros en los siguientes y seguimos trabajando. Nos vemos.